¿Estás pensando en arrendar tu vivienda? ¿La tienes ya alquilada, pero tienes problemas de cobro? ¿Tienes dificultades o no tienes tiempo para atender las llamadas de tu inquilino? Estas son algunas de las preguntas que se han hecho los propietarios de viviendas y a las que el equipo de profesionales de Arrenda, con más de 12 años de experiencia, ha sabido dar respuesta. Seguro de impago, asesoramiento especializado, departamento legal propio para resolver judicialmente cualquier problema con tu inquilino sin que tengas que hacer ningún desembolso. Arrenda es un referente del sector inmobiliario que destaca por asegurar y garantizar a los propietarios el cobro de su renta el día 3 de cada mes. Si tú también quieres olvidarte de las preocupaciones y cobrar el 3 de cada mes, llama sin compromiso al teléfono gratuito 900-120-121 o entra en su página web arrenda.es. La pandemia del coronavirus ha alterado nuestras vidas. Llevamos año y medio habituándonos al uso de la mascarilla, la distancia social, las vacunas y a términos como confinamiento, anticuerpos y PCRs. Tratamos de ir recuperando la normalidad, pero todavía desconocemos el origen del virus. ¿Fue un murciélago el que a través de otro animal contagió al ser humano? ¿Es una mutación natural? ¿Se trata de un virus manipulado o creado en un laboratorio? Para muchas de estas dudas encontramos una explicación en este libro, Peste Roja, caso abierto, escrito por el naturalista y divulgador científico Alex Lachheim y editado por Libros Libres. Señor Lachheim, si es que pronuncio bien su apellido. Casi, Lachheim. Lachheim. Es de origen alemán, sí. De origen alemán. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Bien hallado. Pregunta directa, ¿fue este virus creado en un laboratorio? A día de hoy tenemos todos los indicios ya más que probados casi para afirmar que el virus no se encuentra en estado natural en ningún animal. Después de año y medio debería de haberse encontrado un reservorio, que es la especie que mantiene el virus en su cuerpo sin enfermar, y después de año y medio deberíamos de haber encontrado también el huésped, el hospedador necesario de ese virus que lo cocina dentro de sí para poder ayudar a la transmisión hacia una tercera especie que seríamos nosotros. No se han encontrado ninguno de los dos, por lo tanto, el único reservorio que existe a día de hoy del virus llamado SARS-CoV-2 es el ser humano. Si es así, y por tanto procede de un laboratorio y no de la naturaleza, nos preguntamos, ¿qué estaban haciendo? ¿Estaban investigando una vacuna para combatir enfermedades o estaban fabricando otras cosas? Pues mire, don Javier, yo al principio de esta investigación, que se inició en el mes de marzo del año pasado, cuando yo formo parte del equipo soy el naturalista y documentalista de un conocido programa de televisión, que se tuvo que dejar de emitir. Bueno, en realidad nos confinamos un mes antes, porque su director temía por la seguridad de los más de 50 miembros de ese equipo. Como no pudimos emitir sacar al aire el programa, se ideó un programa en YouTube, hecho con un móvil, una pila de libros, y para ese programa su director nos pidió que indagáramos, en mi caso, la fauna infecciosa. Murciélagos, pangolines, serpientes, mapaches y todo tipo de animales infectivos hacia el ser humano. Bueno, confinados como estábamos, empecé mi investigación, ayudado por mi mujer, que también es documentalista, metiéndonos en páginas chinas, en el internet profundo que nunca llega a ningún lado, y tirando del hilo encontré el murciélago y también encontré, tirando del hilo, un pozo de mierda, que es de mierda de murciélago, concretamente de guano. Hace año y medio, en ese programa, nosotros ya hablábamos de una cueva a más de 1.500 kilómetros de la ciudad de Wuhan, en la que vivía el murciélago de herradura Rhinolophus affinis, de la cual la batidoctora del Instituto de Virología de Wuhan hacía años había aislado del guano de ese murciélago, de los excrementos de ese murciélago, un virus llamado RATG13, que tenía un 96,2% de parecido genómico con el actual SARS-CoV-2 y le faltaba pues todo lo demás, que es un universo de nucleótidos de más de 2.000, un 3,8%. Entonces, esa caverna a 1.500 kilómetros de la ciudad de Wuhan, que alberga esa especie concreta de murciélago, que no es el SARS-CoV-2,
y que ese murciélago tiene en su interior un virus y otros muchos, que es ese, pero que carece de la espícula, de la espiga, de la proteína S, el spike, para poder infectar, y que alguien tuvo que dárselo, facilitárselo, bien, ese murciélago fue descrito por nosotros hace año y medio en esta investigación, de la cual procede este libro, y que en aquel momento nos llamaron conspiranoicos, que íbamos con el gorrito de papel albal. ¿Pero qué debemos entender? ¿Que a partir de ese murciélago se coge una sustancia que luego se altera para cambiarla? En esa caverna hubo unos mineros infectados, de los cuales dimos nombre y apellido en aquel momento, y también hubo, creo recordar, 3 científicos, 3 virólogos infectados en el CDC de Wuhan. Uno de ellos era un científico que investigaba las garrapatas de ese murciélago. Se aislaron en cuarentena de 15 días, años antes de que se supiera el periodo de cuarentena de este virus llamado SARS-CoV-2. ¿Cómo sabían que eran 15 días? Bien, ahora, cuando está el presidente Biden en la Casa Blanca, que es demócrata, no es Trump, ¿verdad? Entonces ahora resulta que Biden ordena a sus servicios secretos abrir la espita de la investigación de ese laboratorio y les da a sus servicios secretos 90 días. Porque salta a la prensa que había unos mineros infectados, de los cuales algunos murieron, con una neumonía muy sospechosa, con síntomas covidianos, igual que los científicos del CDC de Wuhan. Y ahora todo el mundo, toda la prensa, hipócritamente, los propios que decían y llamaban conspiranoicos y que censuraban en redes sociales y que poco menos que te colocaban en el brazo una estrella de David que ponía fake, 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 ¿no? Bueno, pues estos ahora todos, porque son muy poquitos los que se salvan, hipócritamente abrazan las tesis de ese laboratorio que ya está demostrado por los científicos, por activa y por pasiva, que no es natural y que tiene huellas dactilares absolutamente, son pruebas irrefutables de que ese virus, que es lo que decía Luc Montagnier hace un año. Y le llamaron de todo. ¿Qué sabrá un premio Nobel? ¿Qué sabrá un premio Nobel? Descubridor del virus del SIDA, ¿qué sabrá de virología? ¿No? El director Stanfield, ¿cómo se llama? El director del CDC de Estados Unidos, no me acuerdo ahora exactamente de su apellido, que también ha dicho lo mismo. ¿Por qué se desató esa persecución hacia cualquiera que apuntara a un origen manipulado en un laboratorio frente a la tesis de que esto un bichito nos lo había contagiado? Bueno, hay que tener en cuenta que cuando esto se empieza a censurar en medios y redes, que aún no habían salido las vacunas y las farmacéuticas todavía no estaban presionando de la manera que lo hicieron, ¿verdad? Porque supuestamente no existía la vacuna, supuestamente. Luego hemos sabido que hasta los propios chinos, concretamente un virólogo muy prestigioso en China, Yusheng Zhu, había pedido los papeles para sacar la vacuna para el COVID 5 semanas antes de que se declarara la pandemia. Van saliendo cosas y cada vez van a ir saliendo más. Y este libro, que se ha editado hace menos de un mes, pues de aquí a 2 meses o 3 como mucho quedará absolutamente obsoleto porque la cascada de noticias va a ser tremenda. Tendrá usted que hacer una segunda edición ampliada y revisada. Ampliada, eso sí. Bueno, pues había un interés, contestando a su pregunta, había un interés en ese momento no por las vacunas, sino porque no solamente estaba China involucrada en la creación de este virus, sino también otros países occidentales que financiaban al Instituto de Virología de Wuhan en una investigación, en un proyecto que se conoce como ganancia de función. Ganancia de función que está prohibida, ahora se ha levantado la veda en Estados Unidos, pero Obama la prohibió en el 2014. ¿Qué es la ganancia de función? La ganancia de función es un mecanismo por el cual tú manipulas un virus en laboratorio, lógicamente, y lo conviertes en mucho más agresivo, infectivo, letal y sobre todo lo capacitas para que puedas saltar y atravesar la barrera de especie que solamente se puede hacer en un laboratorio.
¿Por qué haces eso? ¿Para encontrar una vacuna contra los virus o para utilizarlo como arma bacteriológica? No, en principio, teóricamente, no lo haces para que sea un arma biológica, lo haces tú creas a un enemigo para poderlo estudiar y poderlo Y combatir. lo haces muy fuerte. Lo haces muy fuerte para saber cómo combatirlo. No sé por qué no me lo acabo de creer. No, lo que pasa, no, o sea, cuando Obama prohíbe la ganancia de función en Estados Unidos, hay 21 proyectos científicos con sus dependientes de partidas presupuestarias muy importantes para ganancia de función. Todos esos proyectos, ¿a dónde cree usted que migran? Al único sitio donde se podía hacer ganancia de función en el planeta Tierra, a China. A China. Entonces, ¿qué ocurre en China? Que en principio esos proyectos eran científicos para la sociedad civil, pero en China tú no puedes dar un paso si no tienes un militar soplándote en el cogote. Entonces, hemos sabido que los militares estaban en el laboratorio, hemos conocido los nombres de los altos mandos militares que estaban en ese laboratorio, hemos conocido cómo iban con la doctora Xi Jinli, la batidoctora, a las cavernas a extraer ese guano y cómo estaban presionando para que hicieran una línea paralela de investigación militar. Y todo eso que se dijo que efectivamente eran estudios militares en Wuhan, pero con intereses estadounidenses en esos estudios esos hechos en China, eso también se ha llegado a No, eso ya está aprobado porque están confesando los propios responsables de repartir esos fondos públicos de los estadounidenses a los chinos. Ya se han localizado $600.000. Está de unos cuantos millones de presupuesto que el doctor Anthony Fauci, que es el equivalente a don Fernando Simón aquí en España, no es la mano derecha del presidente antes de Trump, ahora de Biden, repartía los millones. A Fauci hace poco, bueno, le ha llovido fuego amigo, porque han salido a la luz unos correos que no se sabe cómo, o sea, ha sido fuego amigo, en el cual se desvela todo lo que él sabía y que no ha dicho y que ha mentido y que posiblemente tenga que afrontar cargos federales por eso. Este hombre le da unas partidas de presupuesto a Peter Daszak, que es el director de EcoHealth Alliance, que es el que a su vez los manda al Instituto de Virología de Wuhan. Sabemos que parte de esa investigación revierte en Estados Unidos, cuando estaba prohibida la ganancia de función, a universidades norteamericanas. Todo esto y muchas cosas más las han sabido primero los americanos porque allí la prensa no es una prensa dócil como esta. A veces los periodistas tienen arrestos y digamos que se visten por los pies. Hombre, es que hay políticos que hasta se dejan preguntar. Claro, bueno, aquí no es a mí habitual. me da mucha pena porque ves una sesión parlamentaria, unos preguntan y los otros simplemente con no contestar, o sea es que da pena encender la tele y ver. O sea, no, y si te contestan, dicen manzanas traigo. Así, hablando de preguntas, le voy a hacer una bien inocente. ¿Qué papel ha tenido la OMS, la Organización Mundial de la Salud, en todo este proceso? La dirige un señor etíope, Tedros Adhanom, que es biólogo, no es médico, es biólogo, que está acusado en su país por ocultar las epidemias de cólera cuando era ministro de Sanidad en el régimen autocrático del país, que anteriormente militó en unos movimientos o milicias semiterroristas, marxistas, y que lo puso China ahí, lo eligió China, y China puso ahí al señor Tedros Adhanom, y ahí le tenemos. La OMS no ha dado palo, no ha acertado en nada de lo que ha pasado. De hecho, la OMS recibe aviso de Taiwán el día 29 de diciembre de que hay un virus que ocasiona una neumonía que se transmite de humano a humano, un virus nuevo, y la OMS se cruza de brazos 29 de diciembre y hasta el 20 de enero no toma medidas sobre ese virus y declara la pandemia. Es decir, y a partir de ahí todo lo demás, los aerosoles, la negación absoluta de ¿Por qué todo el mundo nos ha engañado tanto desde el principio de esta pandemia con todo lo relacionado con este virus? Bueno, China evidentemente tiene sus intereses y existe alguna prueba de todo lo que ha pasado por parte de China. Estará, pues yo creo que en un cráter de algún volcán de Islandia, bien profunda la prueba, y esa no se va a saber nunca. Por parte de los estados occidentales sí va a haber cabezas de turco, es decir, el señor Fauci ya lo están señalando, va a pagar
Peter Daszak, posiblemente también el virólogo Ralph Baric, que está metido ahí, que es la mayor eminencia en virología del planeta, y algunos más. Entonces, digamos que los gobiernos y los altos cargos van a hacer como en estos programas de Misión Imposible, ¿no? Que el gobierno no se hace responsable de si te pillan, ¿no? Y ahí van a estar estos 4 o 5 y seguramente los van a dejar como una, entre comillas, corrupción científica, pero no va a ir a más. Porque, claro, no puede ir a más. Ya están, los propios que investigan en Estados Unidos ya están recibiendo presiones desde arriba y diciendo, esto no toques, por aquí no investigues, porque esto es una lata de gusanos, palabras textuales. Entonces no vamos a llegar a ningún lado. Esto va a costar de saber, hay muchos intereses en juego, ahora con las vacunas, ya las supuestas vacunas y la supuesta pandemia. No olvidemos, veo, en fin, que ponen ustedes caras un poco de asombro. Se pierde muchas veces el norte en todo esto. Ahora hemos visto unos niños secuestrados en Mallorca, me parece que es, secuestrados. Simplemente ni siquiera tenían un PCR. Hoy creo que habían la justicia fallaba a favor. Sí, los tribunales decían que era una detención ilegal y les han tenido que soltar. Les han metido en un barco y se los han llevado. A raíz de esta pandemia ha habido muchos aprovechados que se han subido al carro para hacer experimentar socialmente hasta ver hasta dónde aguanta la sociedad en el recorte de derechos y libertades, ¿no? Y lo estamos viendo. El día 26 se levantó la veda el presidente Sánchez con las mascarillas y vemos a todo el mundo en la calle con el bozal puesto. O sea, la cosa funciona, en realidad funciona. Sí, funciona bien. La cosa es que ya no nos creemos al gobierno. Y cuando el gobierno dice, pueden ustedes quitarse el bozal, no se lo quita nadie. Claro, claro. Pero quiero recordar, estamos hablando de un supuesto virus. Tengo que decir que el virus no ha sido cultivado en células humanas, no se ha conseguido cultivar en células humanas a día de hoy, solo en células de primate. ¿Eso qué quiere decir? Que no está 100% aislado ni purificado. Es decir, se ha conseguido en células renales de primate cultivar el virus, pero no en células humanas. Punto 1. Punto 2. Nos venden un virus respiratorio, pero a todo el mundo le meten un palillo en la nariz hasta casi el cerebro. Si fuese un virus respiratorio, que la mascarilla es una barrera, con un simple escupitajo, sacas la muestra. Si está en la saliva, es un virus respiratorio y te tienen que meter un palo hasta el cerebro. Cosas que no cuadran. Y por último, dejar claro que es un virus reconocido por la OMS, que tiene un 0,03% de letalidad. Es decir, que el 99,99 y pico de las personas que logran infectarse de ese virus sobreviven. Y en el caso de los menores, el 100% absoluto de supervivencia. Tengo que recordar esto porque ahora van a por nuestros hijos. Quieren a nuestros hijos a toda costa. Quieren meterles, inocularles el fármaco. Quieren. Cuando la propia OMS reconoce que no hace falta. Un interés desmedido. Ahora hablamos de vacunas. Solo una pregunta, ¿vale de algo la mascarilla? Bueno, el doctor Anthony Fauci hace poco ha declarado que en la tristemente famosa y mal llamada gripe española del 18, la inmensa mayoría de las muertes fueron provocadas por enfermedades respiratorias infecciosas producidas por el uso indiscriminado de mascarillas. Dicho por el señor Fauci. Qué buena es la hemeroteca a veces, ¿eh? Lo ha tenido que reconocer. Si estamos ante un virus respiratorio, el señor Fauci dice que las mascarillas no sirven de nada porque el virus es mucho más pequeño que cualquiera de los poros de la mejor mascarilla en el mercado existentes a día de hoy. Entonces, eso por un lado. Y por el otro lado, tenemos que saber que esta espícula, esta spike, es una llave que entra en una cerradura perfecta que tiene la célula humana, es un receptor de superficie llamado AC2. Todo esto contado muy simple, muy fácil, ¿no? Bien, esta cerradura es muy similar a otros animales que la tienen, como los mustélidos, como los bisones, hurones, nutrias, etc. Bien, esta célula, este AC2, que es la enzima convertidora de la angiotensina 2, nos la han vendido desde hace, ni se sabe, como que se expresa abundantemente en pulmón y en vías respiratorias. La propia descubridora del AC2 nunca dijo que estuviera en pulmón.
Está en testículos, en aparato digestivo, en riñón, pero en pulmón hay una presencia muy escasa de AC2. Existe, pero está no en los cilios pulmonares, que son la superficie de contacto, sino en la base de los mismos, por debajo, y en un porcentaje tan pequeño que impide la infección masiva de un virus en pulmón. Y hace unos meses tuvimos la prueba de esto cuando una universidad americana sacó un estudio revisado por pares, con todas las bendiciones científicas legales, que decía que no era una enfermedad, un síndrome respiratorio, sino vascular. Y por eso había un fallo multiorgánico. Ahora hablamos de vacunas, pero le preguntaba lo de las mascarillas porque, como ustedes saben, el tema de las mascarillas se ha convertido en una auténtica cuchufleta en este país. Primero que si no hacían falta, después que sí, luego que si la Comunidad de Madrid repartía unas que decían que eran demasiado buenas. Ahora si ya no hay que llevarlas o sí que hay que llevarlas con los convivientes. Fíjese, hoy mismo se ha desatado también una polémica porque el alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha sido cazado en una fotografía, en un viaje a Valladolid con el alcalde de Valladolid, el también socialista Óscar Puente, y resulta que iban varias personas dentro de un mismo coche sin utilizar mascarilla, y eso que no eran convivientes. Se ha desatado, lógicamente, el escándalo político al respecto. Bueno, pues nuestro compañero Mauro Rodríguez, el director de Hermes Televisión, le ha preguntado directamente a Abel Caballero, al alcalde de Vigo, que qué explicación tenía que dar por haber incumplido esa norma de no llevar la mascarilla. Y les vamos a poner su respuesta. Da la impresión de que a Abel Caballero no le ha gustado nada la pregunta. Vean. Buenos días, señor Caballero. Hola. Soy de Hermes Televisión. Quería preguntarle, porque la oposición, el señor Marnote, se quejaba de que usted ayer en su visita a Valladolid sacaba una foto con el alcalde de Valladolid, señor Puente. Yo siempre cumplo las normas. ¿No llevaba usted, si me deja acabar la pregunta, por favor? Yo siempre cumplo las normas. Si me deja acabar la pregunta, por favor. Puedo retomarla, señor. Gracias. Decía que no, era el ejemplo que usted quería transmitir a los jóvenes. El ejemplo que yo transmito en Vigo es mi acción aquí visible diariamente. Y yo siempre cumplo las normas. Insisto, siempre cumplo las normas. Gracias, señor Caballero. Vaya humor, Abel Caballero. Conectamos con Vigo. Mauro Rodríguez, buenas noches. Buenas noches, Javier, ¿qué tal? ¿Qué pasa, que al alcalde no le gusta que le hagas preguntas o qué? No, es una guerra desde hace muchos años que él tiene contra este medio de comunicación, al cual no controla ni controlará nunca, eso lo tengo muy claro, y como otros medios él sí controla, donde puede hacer sus speech y con tocar la guitarra o cantar o esas cosas, y aquí somos un medio serio, que se ve el Distrito Televisión y tu programa, Los Intocables, pues eso no le gusta a él, parece que la libertad de prensa de una serie de preguntas. Pero han cometido un error, que ha sido el propio Óscar Puente quien ha subido a las redes el selfie que se hicieron en el coche. Sí, o sea, los compañeros de Valladolid también han preguntado, según parece, al señor Puente por este tema. Yo le preguntaba a Abel Caballero directamente, porque además él siempre te dice. Yo al año pasado me acuerdo que yo me acercaba, estaba en una rueda de prensa presencial, llevaba mascarilla y me dice, no se acerque a mí porque yo no llevo mascarilla. Yo no me acercaba a él, ni mínima intención en ese aspecto. Pero ahora estamos dándonos cuenta de que él parece que ha incumplido la legislación, estos tres señores que van en ese vehículo, ya que no se puede ir si no eres conviviente sin mascarilla, ¿no? Bueno, Mauro, no dejes de preguntarle al alcalde Abel Caballero siempre que tengas alguna duda, porque hemos visto que está siempre encantado de contestarte a cualquier cosa que le quieras plantear, ¿eh? Nosotros la libertad de prensa en Hermes Televisión creemos en ella y creemos que es lógico que tengamos esta libertad para preguntar. Yo sé que las preguntas de Hermes Televisión a él no le gustan, le molestamos como medio, ha intentado por activa y por pasiva siempre taparnos con su gente o otra serie de cosas, pero no lo va a conseguir, Nosotros de aquí preguntamos a todos los políticos, pero con quien parece que tenemos problemas es con él. Recordar que este señor nunca ha venido a una entrevista, es el único medio de la ciudad que no ha venido a una entrevista. La cobardía que tiene este señor, porque eso se le puede llamar cobarde, de no venir a dar la cara a una entrevista. En 5 años no es capaz de venir a dar la cara. Yo entiendo que él me tiene miedo. Tiene miedo porque no me puede controlar, no puede. Entonces, en este aspecto, pues es así. Y claro, nos encontramos con situaciones como hoy, hay que recordar que este señor se ausentó de un pleno para ir a Valladolid porque se llevaba una moción a ese pleno que era sobre los indultos a los golpistas de Cataluña. Yo le pregunto qué opinión tiene él y me dice que vaya al pleno el miércoles cuando él está en Valladolid.
O sea, él no es capaz de dar la cara y sí hace lo que le manda a su jefe, que es Pedro Sánchez. Porque hay que recordar que este señor antes era amigo de Susana Díez, pero ahora es amigo de Pedro Sánchez porque es el mejor presidente de España. Eso es lo que dice Abel Caballero, cuando él fue ministro con Felipe González. Y ya vemos lo que dice Felipe González cada vez que habla de Pedro Sánchez. O sea, y creo que el señor Felipe González no será dudoso de ser socialista, ¿no? Sin duda. Bueno, Mauro, pues desde aquí le reiteramos nuestra invitación al alcalde de Vigo, Abel Caballero, a ver cuándo nos concede una entrevista y se la hacemos a la limón. Mauro Rodríguez, director de Hermes Televisión, gracias por habernos acompañado y que sigas haciendo preguntas al alcalde, ¿eh? Un abrazo, Javier, gracias. Un saludo, Gracias hasta luego. con Bueno, nosotros. casi fue una frivolidad la anécdota de la mascarilla, pero que se ha convertido en un tema de actualidad, hablar de las mascarillas, si se usan o no se usan. Pero vamos al tema que realmente está preocupando ahora a la gente, las vacunas. Estas vacunas, todo el mundo dice, se han desarrollado en muy poco tiempo. Ha habido muy poco tiempo para experimentarlas y conocer qué efectos puedan tener. Nos fiamos de las vacunas y, además, ¿son o no útiles para combatir el bicho? Bueno, ahora mismo le contesto, pero las palabras del señor Caballero prueban lo que le he dicho antes. Da igual que preguntes por activa o por pasiva, manzanas traigo. Sí, está claro. Bueno, en cuanto a las vacunas, el uso de las palabras es muy importante en el relato, porque con el relato se construye la tendencia social, el terror social, el pánico y una pandemia. Las vacunas sirven para inmunizar a alguien de que contraiga una enfermedad. Te previenen contra una enfermedad. Los fármacos te curan la enfermedad una vez que ya la has estás contraído. infectado. Sí. Hasta ahí está claro. A quien se aplica un fármaco es a una minoría enferma. A quien se aplica una vacuna es a una inmensa mayoría sana. Blanco y en botella. ¿Dónde está aquí el quid de la cuestión? ¿Qué ocurre? Que estos fármacos, ahora se dan mucha prisa todas las agencias y reguladores en decir que están en fase 4, pero es falso. Estos fármacos todavía están en fase 3, lo dictan los protocolos internacionales. Una vacuna pura, porque estos no son vacunas. Esto es un fármaco génico experimental con una tecnología que no se había probado antes nunca en humanos, que se estaba desarrollando para la rabia, que se estaba desarrollando para el cáncer, me refiero a la RNA mensajero, pero no se había probado nunca en humanos. Fase A se prueba en animales, si tiene resultados positivos, fase 2 se prueba en un grupo reducido de voluntarios que cobran por ello, y si pasa las pruebas, entras en fase 3, donde el grupo de voluntarios que siguen cobrando por ello es más amplio, en diversidad de razas, de sexos, de edades, en fin, todo lo posible. Estamos en fase 3 y entonces la primera que se lleva al gato al agua después de muchas presiones, la farmacéutica Pfizer, presenta ante la FDA norteamericana un pliego de autorización en uso de emergencia. Para que se autorice un fármaco en fase 3, porque una vacuna dura, lanzarla a la calle son 8 o 10 años, cuando está estudiado todo. Claro, tú para estudiar los efectos adversos secundarios de una vacuna a 3 años, tienes que esperar 3 años. No puedes hacer otra cosa. O sea, tienes lógicamente que esperar 3 años, o 5, o 8. No hay manera de acortar los plazos. Entonces, la FDA no aprueba, ni la EMA aprueba, autorizan en uso de emergencia, y el uso de emergencia viene dado por 3 parámetros. 1, que haya pandemia, que los números sean suficientes como para declarar una pandemia mundial. Eso lo tenemos porque tenemos pandemia, porque hay millones de PCRs positivos que se hacen indiscriminadamente a todo el mundo por vicio. En vez de hacerse los PCRs a la gente con síntomas, se le hace a toda la inmensa mayoría de la población sana, cuando lo único que debería de contar es ingreso hospitalario, ingreso en UCI y mortalidad, comprobada mediante autopsia, que es la única manera de comprobar si este síndrome es el causante de esa muerte. Nada de eso se ha hecho. Luego, aparte de tener la pandemia, necesitas que no haya un fármaco que pueda curar esa enfermedad. Entonces la FDA dice, tenemos números de pandemia y no tenemos, lo cual también es mentira. O sea, desde hace tiempo se conoce la hidroxicloroquina,
el remdesivir, la ivermectina, el molnupiravir... que es todo lo que se ha estado utilizando para aquellas personas que ya lo han contraído. El aplidin, sí, es decir, fármacos había y cada día salen nuevos. ¿Qué ocurre? Que algunos de estos fármacos están en el mercado, son muy baratos y de uso probado durante años, como la ivermectina, que es un antiparasitario en veterinaria. Entonces, con estas dos cosas, la FDA autoriza el uso de emergencia de un fármaco génico experimental en fase 3 y autoriza para que se use en toda la población y que hagan de conejillos de India los ciudadanos. Veremos qué efectos tiene, pero ¿nos protege la vacuna para no coger el bicho? El propio fabricante, todos, los 4, dicen, ¿puedes contagiar? Con la pauta completa, las 2 dosis. Sí. ¿Puedes contagiar? ¿Te pueden contagiar a ti? Ya no es una vacuna. Y lo único que evita es que te mueras. Si coges Algo es algo. Si coges el bicho... Algo es algo, porque ya me estaba usted preocupando. Claro, efectivamente, si usted se enferma, después de inocularse el fármaco, evidentemente hay grandes posibilidades de que no se muera, pero tampoco te dicen cuánto va a durar esa supuesta protección, porque tampoco lo saben. Tampoco lo saben. Y esto a la gente no se le dice, y le están aplicando a todo el mundo una inyección de algo que el médico dice, te lo vamos a inyectar en un consentimiento no informado, que el fabricante no se hace responsable de los efectos que pueda tener, porque ya ha firmado un contrato con los gobiernos que a efectos penales los muertos ya no tal, y entonces a todo el mundo sin estudio previo del paciente. La misma dosis para todo el mundo, pese 50 o 120 kilos, seas hombre, mujer. Esto que se hace en España y en algunos otros países, esto es de juzgado de guardia y para que vayan muchas personas a la cárcel de cabezas, y aquí la justicia... Bueno, ya está bajando, ya me llegan datos de que está bajando el número de inoculaciones. Los menores de 50 años ya no están corriendo al hospital a inyectarse. A vacunarse. Ya no. Entonces, como estaban bajando el ratio de vacunación, de supuesta vacunación, entonces les están dando el miedo. Te han quitado las mascarillas en la calle, te dan permiso para que vayas al chiringuito en la playa, para que disfrutes, tal, porque a la vuelta, cuando venga el frío, septiembre, octubre, noviembre, quieren culpar a la población de irresponsable, cuarta ola devastadora, y los niños todos a vacunar. Y habrá padres, que esto es lo que más me duele, que lo harán, que inyectarán a sus hijos. A que ustedes se hacen muchas preguntas acerca del coronavirus. Bien, pues una buena manera de encontrar algunas respuestas es Wuhan, peste roja, caso abierto. Alex Lajein es el autor de esta obra, que está muy bien planteada, con muchas preguntas y a las que se va dando respuesta una por una. Una manera de interesarnos por un tema del que me temo, querido Alex, que seguimos sin saber muchísimas cosas. Irán saliendo. Cuando hicimos, esto se basa en un primer artículo que yo hice hace un año en prensa y que luego tuvo mucho éxito, por lo visto, yo no me enteré, y el editor dijo, vamos a hacerlo, pero ya le digo, en forma de libro, ampliado, pero ya le digo que esto se va a quedar desfasado, yo ya ni siquiera en un mes, en 15 días vamos a tener que ampliar esto, porque la información es constante. Peste roja, caso abierto, libros libres, Alex Lajein. Ahí lo tienen, para cualquier duda que puedan tener. Don Alex, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche en Los Intocables. A ustedes, cómo no. Una pequeñísima pausa y volvemos de inmediato. Nos queda todavía hablar de la ley trans que está preparando el Gobierno hasta ahora mismo. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural.
El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus de Mundo Natural es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus de Mundo Natural. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto, cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra en nuestra página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. ¿Cuál es la razón para creer hoy en el periodismo? La razón es tener el pulso de la actualidad. La razón es ir más allá de los hechos. Es hacerse preguntas y es exigir respuestas. Es ilusionarse y es investigar. Es asombrarse, es comprometerse, es mirar al futuro. La razón para creer hoy en el periodismo es estar bien informado. Es contar con una opinión de calidad. Es tener unos principios y defenderlos. La razón. Creemos en el periodismo. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una partitocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Hemos vivido tiempos en los que nos hemos visto recluidos en los confinamientos, en los que se nos acumulaban todo tipo de obligaciones, atender a los niños, los deberes, labores caseras, la compra, muchas tareas que nos pueden estresar o incluso en la situación actual afectar al sueño. Por eso hoy te presentamos Calm Plus de Mundo Natural, un complemento a base de 2 aminoácidos esenciales como L-triptófano y L-treonina y una sustancia activa como L-teanina, una combinación que Calm Plus complementa con nutrientes como la nicotinamida y la piridoxina que contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso y a la función psicológica normal y que además ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga y mejoran nuestro estado de ánimo. Así que relájate y encuentra Calm Plus en tu tienda habitual y en Parafarmacias Mundo Natural. Aunque si quieres puedes adquirirlo directamente en la web parafarmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 91-446-0000. Quédate en casa con Calm Plus, es de Mundo Natural. El Estado intervendrá a las familias si los padres no respetan la expresión de género de sus hijos. Si un padre o una madre no acepta que su hijo quiera ser una niña o su hija prefiera ser tratada como un niño, las autoridades considerarán que existe una situación de riesgo para los menores y podrán intervenir en la familia. Si esa situación llegara a tener la intensidad o persistencia suficiente, podría llegar incluso a hablarse de desamparo
lo que podría afectar a la tutela. Este es un extremo que se contempla en la ley trans impulsada por Irene Montero, cuyo anteproyecto ha sido aprobado por el Consejo de Ministros y que inicia ahora su trámite parlamentario. Se trata de una ley que, si se aprueba en los términos que contempla el texto inicial, permitirá que un niño de 16 años pueda ir al registro civil a cambiar de nombre y de sexo en su documentación sin necesidad del permiso de sus padres. El cambio de sexo se podrá llevar a cabo sin necesidad de informes médicos o psicológicos. La nueva norma establecerá también sanciones con multas de hasta 150.000 euros para proteger al colectivo LGTBI ante casos de discriminación, como negarles servicios o el acceso a establecimientos a causa de su condición sexual. Y uno de los aspectos más controvertidos es la inversión de la carga de la prueba, es decir, no deberá ser el afectado quien deba demostrar que ha existido esa discriminación, sino el denunciado el que acredite que no es culpable ante tal acusación. La ley estrella de Irene Montero fue presentada por la propia ministra de Igualdad, que utilizó expresiones absolutamente ridículas en un pretendido lenguaje inclusivo, que además de ser una patada a nuestro idioma, es una demostración del escaso nivel y seriedad de algunos personajes que se dedican a la política. Orgullo que es de todas, de todos y de todes. Las demócratas, los demócratas, les demócratas, frente a su odio, orgullo de todas, de todos, de todes, rompe con la culpa de ser quien cada uno de vosotras, de vosotros, de vosotres quiere ser. No solamente no estáis solos, solas, soles. Permiten que los niños, las niñas, los niñes, gracias, porque esta ley no es mérito del Ministerio de Igualdad, esta ley es un mérito vuestro, de todos, de todas, de todes, y este orgullo del año 2021 hacéis de nuevo historia. Orgullosa de todos, de todas y de todes, feliz orgullo LGTBI 2021 y adelante porque sí se puede. Tenemos comunicación con nuestra analista Carmen Tomás. Carmen, buenas noches. Buenas noches. Bueno, antes de entrar en materia de temas serios y graves, no sé si me quieres comentar la patochada de lenguaje que está utilizando la ministra. ¿Qué te parece? Si es que ya, de verdad, si es que no te quedas sin palabras, porque es que es tal la estupidez a la que ha llegado esta mujer que bueno, es que de verdad, es que me niego ya a comentar estas chorradas y lo único que hace es ridiculizarla y ya está. Si es que no da más de sí, El problema es que Sánchez, que es un personaje sin escrúpulos, como ya nos ha demostrado en muchas ocasiones, pues ha permitido que esta mujer sea primero ministra y después que, saltando por encima de su propia vicepresidenta y de todo el feminismo socialista, pues le haya permitido a esta mujer hacer este bodrio, esta bazofia de ley, que veremos cómo acaba en su tramitación y en su redacción. Bueno, pues se lo ha permitido. Es que al final aquí el culpable es que siempre es el mismo. Es decir, es que esto no hubiera salido, ni esta señora hubiera sido ministra, pues si el señor Sánchez tuviera un mínimo de decencia, pero es lo que hay. Es lo que hay, efectivamente. Estamos ante la tontería del lenguaje del todos, todas, todes, lo cual desautorizaría cualquier propuesta que nos hiciera en caso de que fuera seria. Pero es que para colmo, no solo no sería esta ley, sino que me parece peligrosísima. ¿Tú crees, Carmen, que un menor de 12, de 14 o de 16 años tiene madurez para tomar una decisión que puede afectar absolutamente al resto de su vida? Bueno, teniendo en cuenta que no puede ni operarse de amígdalas si no es con el permiso de los padres, no vota, no puede comprar alcohol, no puede comprar tabaco, no puede conducir, en fin, y sí puedes cambiar de sexo, pero así sin más. Hombre, yo creo, vamos a ver, esta ley es en sí misma ya es una aberración en su conjunto. Incluso yo creo que hasta legalmente, es decir, yo creo que hay muchas cosas aquí que son inconstitucionales. Hablamos de, antes lo has comentado tú, hay unas causas por las cuales los padres ya desde el año 96, vamos a ver, que es que nos ha inventado aquí la pólvora, desde el año 96 se aprobó una ley orgánica de protección de los menores y unas reformas del Código Civil y otras leyes para, evidentemente, proteger a las personas que, considerándose de otro sexo, pues o bien han pasado pues, por una operación, por lo que sea, y han cambiado de sexo, y entonces pues obviamente hay que respetar a esas personas. Pero es que eso ya está legislado. Entonces, como eso ya estaba legislado, me tengo que inventar
que la expresión de género, yo de verdad te doy las gracias por considerarme un mirlo blanco que puede explicar esto, pero es que no lo sé explicar. O sea, no sé de dónde, qué término jurídico, ni qué, en base a qué se ha inventado lo de que también la expresión de género es algo que tenemos que respetar. Es que no lo entiendo, o sea, ni lo respeto ni lo dejo de respetar. Es que no entiendo lo que es. Entonces, como había cosas que ya estaban clarísimas y que es obvio que respetamos a esas personas, pues te tienes que inventar en plan comunistoide y en plan meterte en la vida de los demás, que es lo único que saben hacer estas personas, meterte en tu vida, cómo tienes que pensar, cómo tienes que vestir. El otro día dijo también que desde pequeñitas no nos dejan ser, nos dicen que no podemos ser doctoras ni médicas, pero de verdad, o sea, es que esto ya está rayando con la, no sé, es que no lo quiero ni calificar. Entonces se ha inventado esta expresión para añadirlo a los 2 o 3 términos jurídicos que ya estaban, como te digo, desde el año 96 en vigor en esa ley de protección jurídica del menor. Entonces, ¿qué me estás contando? Pero es que vuelvo a lo mismo. Es que la aberración general de lo que ha pasado con esta ley, la culpa la tiene Sánchez y esa señora Calvo, que no tiene dignidad, que después de haber estado detrás de cambiar esto y de no permitir esta chapuza y esta aberración, pues ahí la tienes, que va a votar hasta que sí, seguro. Que es que el otro día en la calle se estaban peleando las unas y las otras, que hasta algunas se tiraron de los pelos, que es un clásico de la mala educación entre dos mujeres, arrancarse el pelo y tirarse del moño. O sea, es que de verdad, es que hemos llegado a un punto en el que es que esto de verdad no hay quien lo entienda, no hay quien lo entienda. Y esto es todo culpa del mismo personaje que por seguir ahí y porque los de Podemos sigan apoyándole y tal y cual, es capaz de lo que sea, le da todo igual. Dejar mal a su vicepresidenta, dejar mal a todas sus diputadas. Porque claro, muchas asociaciones feministas le han dicho a estas mujeres, oye, pues si estáis tan en desacuerdo, votaréis en contra. Sí, van a votar en contra, van a votar todas a favor y ya veremos luego en la tramitación cómo acaba quedando esto, porque estoy convencida de que hay en esta ley asuntos que rayan con la aberración jurídica. Ya no digo ni personal, ni lo que pueda cada uno pensar, sus sentimientos o lo que sea, que es que jurídicamente, de hecho Calvo fue lo que dijo en su momento, era una aberración jurídica. O sea, es que es un desmadre esto ya. Es que estamos llegando a un punto en el que es que nos meten cualquier cosa. Desde el más absoluto respeto a la libertad sexual de las personas, Por evidentemente supuesto. que cualquier adulto haga con su sexualidad lo que le parezca oportuno. Pero Carmen, estamos hablando de la época de la adolescencia, quizá la etapa más difícil de cualquier ser humano, de dudas, de falta de definición, de explosión hormonal, de diferencia generacional. ¿Tú crees que es momento para permitir que estas personas en esos momentos de estado emocional tan sensible puedan estarse planteando cosas así? Yo no sé si se lo están planteando, pero si se lo plantea alguno, pues yo estoy convencida de que los padres, es decir, habrá algún cafre, pero estoy convencida de que los padres pues intentarán acompañar a su hijo, hacerle ver, intentar, yo qué sé, confirmar que eso es así, ayudarle, estar detrás, en fin, me lo imagino. No lo sé, yo no lo sé, pero yo lo haría con un hijo o hija mía. Lo que haría sería acompañarle y tal, pero no invitarle a que a la primera de cambio, siendo además menor de edad, que como te digo, no puedes comprar tabaco, no puedes comprar alcohol, no puedes votar, no puedes conducir, no puedes ni operarte de amígdalas, pues resulta que te puedas ir a un funcionario y cambiarte la documentación. Y entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre con esto? Que nos podemos encontrar, como ha dicho ya mucha gente, con muchos problemas en el deporte, en los derechos de las mujeres. Yo ahora me cambio y resulta que, pues eso, estoy tirando la jabalina, y soy un pedazo tío como la copa de un pino, pero como me siento mujer, pues tiro la jabalina y la tiro más lejos que nadie. O sea, es que es una cosa de verdad. Pero yo sí respeto, yo respeto, y además les he oído que puede haber algún chaval o alguna chavala que realmente, y habrá, y los hay, pues que se sienten que su cuerpo no es lo que ellos sienten. Pues bueno, pues hay que acompañarles y ayudarles y arroparles, que es lo que se está haciendo hasta ahora. Lo que pasa es que esta señora tiene que dar contenido a su ministerio y tiene que inventarse cosas
y se ha inventado estas aberraciones con la aquiescencia del Partido Socialista, y sobre todo lo de los menores. Pero es que ya lo vimos con el aborto, también se permite abortar sin el permiso de los padres a una chavala de 16 años, que tampoco a lo mejor sabe muy bien que puede, yo qué sé, que puede darlo en adopción, que puede, no sé, tantas cosas que antes de, a lo mejor, de abortar. Entonces, es que es el inventar, el crear algo para dar justificación a un ministerio que tiene de presupuesto 450 millones y hacen estas cosas, salen estas aberraciones que obviamente en cualquier gente con sentido común pues sabe que si tienes un hijo con este asunto, pues lo que tienes que hacer es acompañarle, ayudarle, guiarle, pues lo que hacemos con todos nuestros hijos en tantos terrenos, pues cuando están despistados con otras cosas o no saben si estudiar o te vienen que están fumando. Tantas cosas, Algarra, de los que tenemos hijos, pues sabemos que nos encontramos con muchas cosas y estamos ahí como padres pues para apoyar a nuestros hijos en todo, pero que no venga ahora esta señora a decir que si yo no entiendo lo que es la expresión de género, me va a venir y me va a educar a mí o me va a quitar a mi hijo o qué sé yo, qué barbaridad se les va a ocurrir. Te va a intervenir estalinistamente la familia. Se va a meter en mi casa, se va a meter en mi casa y me va a enseñar a mí cómo tengo yo que educar a mi hijo. Ande, eduque usted a sus hijos, que mire, tiene 3, y ya le digo, cuando venga la adolescencia ya verá cómo está para menos tonterías. Sentido común, que es lo que tú has dicho, sentido común de los padres y sentido común pues que claro, nos falta en este ministerio y en este gobierno. En todo el gobierno, Carmen Tomás, muchísimas gracias por acompañarnos en Los Intocables. Gracias. Un saludo, chao. Hasta luego. Buen programa. A ver, diputado Garcés, ¿qué trámite parlamentario va a tener esto? ¿Va a sufrir alteraciones el texto? ¿Va a salir adelante? Y otra cosa, ¿va a ser constitucional esta ley? Pero si me permitís voy a hablar como exsecretario de Estado de Igualdad, que he sido y por lo tanto he asumido responsabilidades en la materia y... Primero, esto es una imposición y es una deuda que tiene que pagar Pedro Sánchez a Podemos. Esto es la realidad. A unos les da indultos, a otros les da la ley trans y con eso él va componiendo directamente su atornillamiento a la mesa de Moncloa, que es lo que realmente a él le interesa. En segundo lugar, para que quede claro, hay un hecho biológico evidente, que es el sexo, donde solamente se puede ser hombre o mujer. Que quede claro, porque hay que empezar a decir las cosas también básicas, que hay cosas que ya hay que empezar a explicar, porque es ya tal el nivel de trastorno intelectual que empieza a ser un problema. Otra cosa es la orientación sexual. Pues claro que hay gente que es bisexual. Claro que hay personas que son homosexuales, claro, evidentemente. Hay intersexuales, que deriva también de un hecho genético, y no pasa absolutamente nada. Y lo que hay que hacer es respetarles. Y por supuesto, en mi época trabajamos en protocolos permanentemente contra la discriminación. Claro que trabajamos en protocolos contra la discriminación. Ahora, lo que no se puede hacer es invertir la carga de la prueba, porque eso es un estado inquisitorial. Volvemos al siglo XIV. Aquí lo que hay que hacer es probar cuando se ha producido realmente una injerencia en el estado de orientación sexual de una persona en su lugar de trabajo. Y por supuesto, lo que no se puede hacer, y hablo como liberal, hablo como político, hablo como ideólogo, si me permitís, es que el Estado sustituya la libertad individual y la libertad de las familias para poder encaminar. Cuando digo encaminar, no es imponer una forma de vida, sino orientar desde el punto de vista familiar y central la actitud de lo que son tus hijos. Nadie sustituye, el Estado no puede sustituir a las familias, es que eso es lo más antiliberal que hay en el mundo. Y dos paradojas. Pues esto del lenguaje es una barbaridad. Primero, basta con leer el boletín oficial del Estado de ese día para que todo el mundo vea que lo del lenguaje inclusivo les dura lo que les dura. En el boletín oficial no hay lenguaje inclusivo. Dos, ella dijo, Consejo de Ministras y Ministros, no hay ministres. ¿Todavía? No, pero es que esto es muy preocupante, porque si ella habla con conciencia de causa, es que conoce la sexualidad de todos, por lo tanto no hay ministres. Esto es muy grave, o sea, es que ella misma ya va delatando la sexualidad. Pero es que el mismo día, la portavoz de Hacienda del Partido Socialista baja tribuna y hablando de la famosa enmienda del IVA a las peluquerías, dice, nosotros estamos a favor de las peluqueras. Joder, si yo hubiera dicho peluqueras y no hubiera dicho peluqueros, pero que lo dicen ellos. Que es como si dijera yo enfermeras, este es un machista que dice solo enfermeras, pero lo dice una socialista del grupo parlamentario socialista, peluqueras, porque tira del estereotipo y no pasa absolutamente nada. O sea, no hay ministres, no hay peluqueros, esto va en función del día, del momento, porque es directamente. Y lo que dices, por supuesto que va a haber trámite parlamentario para poder modificarlo. Y ahí quiero ver a las feministas socialistas, con las que yo he trabajado muchos años.
que están contra esto. Pues Ahí las quiero ver. Las feministas están muy en contra de este texto porque desvirtúa justamente la condición femenina. Lógico, porque el hecho biológico es el Porque hecho biológico. cualquier tío dice, pues ahora me siento mujer. Es que la liquidez no puede existe. utilizarlo. Es que la liquidez no existe. O sea, la liquidez de sentirse a cada minuto de un sexo diferente, eso no se puede admitir, porque es que directamente nos lleva al absurdo ontológico, al absurdo completo. Alfredo. Tres cosas a lo que dice Mario. Yo creo que lo fundamental es respeto. Hay que respetar a todas las personas, sean lo que sean, piensen como piensen o quieran ser lo que quieran ser. Respeto. Yo creo que un Estado de Derecho se basa en el respeto de todo el ser humano, principalmente téngalo como tenga. Eso hay que tenerlo claro, y parece que en este caso no lo quieren tener. Segundo, la responsabilidad penal de los menores empieza a los 18 años y seguimos dando cada vez más cosas a los menores sin tener ninguna responsabilidad penal. O que cambien la ley del menor o que modifiquen lo que hay que modificar para que los padres tengan algo que decir. Es decir, nos quitan a los padres la potestad de poder educar a nuestros hijos como queramos. Es decir, como ha dicho Carmen, habrá que educar a los hijos, habrá que llevarles, habrá que mirarles, habrá que hacer lo que haya que hacer cuando el hijo piense, pero dentro de una educación familiar, que es lo que siempre he dicho que es lo fundamental para mantener un Estado de Derecho, o la educación, cada vez hay menos. Es decir, la familia es el primer punto de educación en nuestra sociedad. No el colegio, la familia, la casa. Y tercero, esta lista tan incongruente como estáis contando, es decir, para que los espectadores lo sepan. Es decir, yo ahora oposito para policía, vamos a pensar que soy mucho más joven. Oposito para policía y digo que me siento mujer. Por tanto, hago las pruebas de mujer. Y cuando apruebo, siendo mujer, digo que vuelvo a ser hombre. Esa es la incongruencia para que nos entiendan todos los espectadores un poco el mare magnum de lo que es la ley. Es decir, simplemente, como estaba diciendo Mario, simplemente con entender que somos o que creemos, ya estamos. Mira, Alfredo, si la infanta Sofía se declara hombre, claro, va a ser reina de España. Ya está. Cambia su orientación sexual y ya está. Llegaríamos a ese absurdo. Pero fijaros hasta qué extremo. Ya soy consciente que hay gente que lo ha hecho, tiene un oficio judicial en el cual dice que por la ley se considera mujer. Con simple este oficio judicial en el cual dice que se considera mujer por el rol que ocupa, ya tiene derecho a justicia gratuita, tiene derecho a asistencia jurídica, tiene derecho... Es decir, ¿pero en qué estamos, cómo estamos retorciendo tanto la ley? ¿Cómo estamos retorciendo tanto para que eso sea así posible? La ley es como tal y no podemos retorcerla. Porque es que al final nosotros, que somos los responsables de aplicarla, no sabemos cómo hacer o dejar de hacer. Yo os he dicho fuera de aquí, ahora llega un señor, dice, he pegado a mi mujer, pero me considero mujer. Yo, como jefe de turno, cuando esté trabajando y no suspendido por este gobierno, diré, lo siento mucho, señor, usted es un señor y le aplicaré la jurisprudencia o la ley como señor. ¿Qué os apostáis a que van contra mí? Yo por ser Alfredo Perdiero, por otro compañero que lo haga igual. Aunque lo haga otro, le caerá sanción. Por eso digo, o sea, ¿cómo queremos hacer cosas y no nos damos, yo que pido siempre, armas procesales para poder trabajar en la calle con la sociedad y no nos dan, y con esto tampoco? Digo, ese mundo al revés. Ahí, sí, la verdad es que es un debate, yo creo que bastante profundo, que se desvirtúa y acaba teniendo estos desajustes en la realidad. Porque en el fondo, aunque suene raro, hay como las tres dimensiones. Uno es la capacidad, digamos, el sexo, lo que tenemos biológico, puro y duro. Otro es nuestra orientación sexual y otro es el género. La tercera dimensión es en la que está en debate ahora. Es decir, tú puedes sentirte mujer sin tener los atributos sexuales de la mujer. Y eso es lo que esta ley debe defender. Y yo hasta considero que está bien que haya una defensa de esas personas que consideran que son mujer más allá de sus atributos sexuales. Porque, ¿por qué te tienes que hacer una reasignación sexual? Bueno, vale, hasta ahí bien. Pero entonces, si tú vas a legislar sobre eso, que es algo bastante complicado y que abre una vía enorme porque genera muchos problemas reales, tienes que ser capaz de tasarlo. Es decir, bueno, pues usted se puede sentir, identificar genéricamente como mujer o como hombre, pero dado que los componentes sexuales no acompañan, pues para un tipo de cosas sí va a poder, para otro tipo de cosas no, y no puede haber una igualdad total porque entran los dos componentes. Por mucho que el sexo no determine el género, hay algunos elementos en los cuales el sexo es bastante importante para lo que un género uno puede hacer, oposiciones, deporte, otro tipo de cosas. La ley esta, por lo tanto, mezcla cosas que está muy bien, por ejemplo, las multas para cualquier tipo de discriminación, pues hombre, bienvenida sea. ¿Cómo que no vas a alquilar tu piso a una persona por ser homosexual? Pues multón del copón. Pero claro, lo mezcla con otras cosas terribles. ¿Y qué pasa? Que además lo defiendes
diciendo solas, soles y soles. No existen las personas soles, los soles es decir, brillan. Entonces es muy difícil tener un debate serio sobre una dimensión tan importante como es la identificación de género cuando tienes que hablar de los soles como personas. Alfredo es policía. O policía. Eres periodista. Claro, pero por eso quiero decir que al final es un drama para quienes de verdad creemos que hay una realidad importante de personas que necesitan tener una protección real, legal, sobre cómo se sienten y cómo se identifican, porque yo creo que esta ley, cabrea a las feministas por motivos obvios, pero es que yo, si estuviera en la situación de esa transexualidad, me vería muy perjudicado, porque es verdad que se me generan unos derechos enormes, pero al no estar tasados, pues paso a estar en una indefensión casi mayor que antes de la ley, y eso es terrible. Pero Alberto, que hay un delito de odio en el Código Penal que se metió con respecto a esto. Sí, bueno, pero tasar una cuantía de multas para que la gente sepa que... Pero no multa, es un delito con pena de cárcel. Por eso digo, bien, pero más específico. Cuanto más específico, por eso, si yo soy de la especificidad, oye, si tú me vas a poner una ley, házmela clarita. Quiero decir, digamos, para que yo la entienda. Se ha podido llegar ya al paroxismo, por ejemplo, en Nueva York o en Canadá, en el estado de Nueva York, cuando se hace un contrato privado, hay 37 categorías de género sexual. Y tienes que identificarte en una de las 37 categorías. Y en función de eso, te hacen un protocolo o no de posible discriminación. Eso es una barbaridad legislante. Por no decir otra cosa peor. Ha sido educado, Javier. Vamos. Esto es una tontería. En fin, señores, hablaremos mucho de esta ley, o como lo que quieran llamarle, este texto, que seguramente será sometido a un severo debate. Veremos lo que se aprueba finalmente y veremos qué garantías jurídicas tiene. En fin, don Alfredo Perdiguero, muchas gracias por habernos acompañado. Un placer, como siempre. Buenas noches. Gracias, Javier. Alberto Sotillos, por haber estado con nosotros. Gracias. Muchas gracias, Mario Garcés, por habernos acompañado. Nos vamos, pero ustedes no se vayan lejos, que ahora les dejamos con la película. Esta noche toca una de artes marciales de Jackie Chan. Su título, El estilo de la serpiente y la grulla de Shaolin. Vamos les doy una pista. Resulta que los 8 maestros del Kung Fu más importantes se reúnen para escribir lo que llaman el libro de los 8 pasos de la serpiente y la grulla, algo que combine las técnicas más depuradas del Kung Fu. Pero mira por dónde aparecerán muertos los 8 maestros y el libro desaparece. Por Avatares del Destino, ese libro caerá en manos de Jackie Chan, que lo utilizará como cebo para capturar a los asesinos de los maestros. Un libro, por cierto, que quieren disputarse todos los clanes rivales enfrentados. En fin, todo un peliculón, que lo disfruten, que nosotros les esperamos mañana nuevamente aquí, en Los Intocables. España ha sido arruinada por políticos sin escrúpulos y medios de comunicación vendidos al poder. Es la hora de defender nuestra nación, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informado. Hazte miembro del Club Patriótico del Distrito. Dependiendo del nivel, podrás tener acceso a contenidos exclusivos y conocer a nuestros presentadores y colaboradores. Y por último, podrás convertirte en un auténtico contertulio de Los Intocables y acompañarnos en nuestra comida semestral de amigos. Nosotros invitamos. Únete al Club Patriótico del Distrito, la televisión de la Resistencia. En patreon.com/Distrito TV o llamando al 913-719-167.